Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Aquí les traigo un nuevo fanfic que espero sea de su agrado. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku era hijo de Lady Nagant? O, Project Velocity. O su traducción al español Proyecto Velocidad. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a, D, 3, M Art. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 1. Inko estaba preparando la cena cuando recibió una llamada. Tras dejar el cuchillo en la encimera, Inko sacó su teléfono. Sin siquiera necesitar el identificador de llamadas, ya sabía que era su marido. Oye, Isashi, ¿vas a casa del trabajo? Dijo Inko, familiarizada con esta rutina, ya que a su esposo le gustaba llamarla siempre que conducía a casa. Una costumbre rara que solo Isashi tenía, ya que los esposos de sus amigas rara vez hacían algo parecido. La mayoría de los días era solo una rutina, pero a veces era un útil recordatorio de cuando debía estar lista la cena. Cariño, pero tengo buenas noticias. Me llamaron del hospital hace unos minutos. Kaina acaba de salir del parto, dijo Isashi con la voz llena de emoción. Nuestro sobrino acaba de nacer. Inko se quedó paralizada al recordar la noticia. Tuvo que repasarla varias veces para que todo cobrara sentido. Una vez que lo hizo, gritó. Espera. ¿Qué quieres decir? Kaina ya tuvo a su bebé. Pero no debía nacer hasta dentro de una semana. ¿Y cómo te haces tan tranquila? Inko sabía que debía estar emocionada por su hermana, pues este era el día que las tres habían estado esperando desde que Kaina supo que estaba embarazada. Sin embargo, al recibir la noticia tan repentinamente, la preocupación de Inko se desató. Cariño. Cariño, todo está bien. Iré a recogerte en unos minutos y luego podemos ir juntos. Seguro que tu hermana agradecerá nuestra compañía, dijo Isashi, tranquilizando a su esposa diciéndole que todo estaba bien. Sin embargo, estaba fallando. Mientras Inko hablaba con él, apagó la estufa y corrió al baño más cercano. Tomó un peine y empezó a cepillarse el pelo desordenado que tenía desde que se despertó. Mientras se cepillaba el pelo, dijo. No, Isashi, no está todo bien. Se suponía que teníamos una semana para prepararlo todo. Casi todo no estará listo hasta el viernes. Isashi, es lunes. Isashi se rió un poco. Inko, Kaina y el niño probablemente no recibirán el alta hasta el jueves como muy pronto. Aún tenemos tiempo para asegurarnos de que todo esté en orden. Voy a llegar al vecindario ahora mismo. El pánico de Inko aumentó aún más y dejó caer el cepillo. Descongelándose, rebuscó en su neceser y empezó a buscar el lápiz labial. Quería que el parto fuera perfecto, tener todo listo para cuando su hermana y su sobrino salieran del hospital. Cariño, ¿qué acabo de oír caer al suelo? ¿Y qué acabas de abrir? Preguntó Isashi. Aunque ya se había acostumbrado a la facilidad con la que su esposa entraba en pánico por las cosas más pequeñas, esto era casi un supuesto. En ese momento, su pánico se estaba convirtiendo en un problema mayor que el motivo de su pánico. ¿Sabes que debíamos cenar con Mistuki y su esposo esta noche? Katsuki ya les ha dado una noche de descanso y no se supone que lo haga hasta dentro de 2 meses, declaró Inko, tras haber leído todos los libros de cuidado de bebés para poder ayudar a sus amigas. Ya se lo dije a Masaru y él le informó a su esposa. Están bien, pedirán comida para llevar, dijo Isashi, y entonces se dio cuenta de su error. Inko se detuvo al igual que ella. Isashi. Su voz adquirió un tono que indicaba que tenía derecho a despedazarse como si fuera un depredador supremo. ¿Quieres decir que informaste a los Bakugou de la situación antes de informarme a mí, tu esposa y hermana de Kaina? Lo siento, dijo Isashi como si rogara por su vida. Lo cual prácticamente estaba haciendo, pero no sabía si funcionaba.
Voy a llegar a casa ahora mismo. Eso pareció hacer que Inko volviera a concentrarse. Olvidando el lápiz labial, se echó un poco de agua tibia en la cara y salió corriendo del baño. Corrió por el pasillo y se deslizó por la sala, usando su don para coger su bolso del sofá. Al detenerse en la puerta principal, se arrodilló y se puso los zapatos. Una vez atados los cordones, Inko abrió la puerta de golpe y salió corriendo. Tras apenas acordarse de cerrarla con llave, Inko echó a correr por la pasarela. Al llegar a la calle, Hisashi aparcó desde la casa. Deslizándose sobre el capó, Inko abrió la puerta del copiloto y subió. Entonces, sin siquiera un hola o cualquier tipo de saludo, Inko miró a Hisashi y dijo: «Conduce». Sabiendo que obedecer la orden de su esposa era lo mejor para él, Hisashi pisó el acelerador y aceleró calle abajo. Mientras se esforzaba por llegar rápido al hospital, mientras se aseguraba de no ser detenido, Hisashi pudo ver cómo la preocupación crecía en el rostro de su esposa. «Inko. Todo saldrá bien», dijo Hisashi, pero notó que ella no parecía oírlo. No parecía prestar atención a nada a su alrededor hasta que Hisashi aparcó y apagó el coche. Como si la silla fuera a electrocutarla, Inko abrió la puerta de un empujón y salió del coche de un salto. Hisashi tuvo que apresurarse para salir del coche. Al alejarse, miró hacia el aparcamiento y vio que Inko ya estaba junto al ascensor y había pulsado el botón. Momentos después, el ascensor sonó y la puerta se abrió, lo que obligó a Hisashi a correr para llegar a tiempo. Apenas logró entrar, pues tuvo que apretujarse justo antes de que se cerrara la puerta. Tuvo que apoyarse en la barandilla para recuperar el aliento. Miró a Inko y dijo: «No quiero que digas ni una palabra. No soy de los que se entrenaron para ser héroes, siento que me va a dar un infarto». «Te dije que deberías empezar a ir al gimnasio más de una vez al mes», dijo Inko sin mirar la luz que indicaba en qué piso estaban. Apenas le faltaba el aire a pesar de haber corrido más que su marido. Hisashi negó con la cabeza mientras se paraba junto a Inko. Al llegar al sexto piso, la puerta se abrió e Inko empezó a avanzar, solo para ser frenada por su esposo. Sin soltar el brazo de Inko, Hisashi la acompañó hasta la recepción. «Hola, bienvenidos al sexto piso del Shizuoka General. ¿A quién vienen a ver?», preguntó la recepcionista, levantando la vista de su computadora. «Kai Natsutsumi», dijo Inko queriendo ver a su hermana y a su sobrino. «Lo siento, no tenemos a nadie con ese nombre», dijo la recepcionista sin mirar su computadora. Hisashi sonrió con sorna. A pesar de ser la hermana de Inko, Hisashi sabía más del mundo político de los héroes que ella. Sabía que Kaina no usaría su nombre real, ya que cuando una heroína se embarazaba, solían hacer todo lo posible por mantenerlo en secreto. Y Kaina se había esforzado por ocultar su embarazo. El hecho de que las fotos que los medios conseguían sacarle siempre fueran de lejos ayudaba, lo que dificultaba ver su barriguita. Aunque en realidad no la tenía. «Entonces prueba con cara Midoriya. Somos su hermana y su cuñado», dijo Hisashi, dando el nombre que había ayudado a Kaina a establecer en preparación para todo esto. La recepcionista sonrió mientras echaba un vistazo rápido a su computadora. Luego se levantó y señaló hacia el pasillo. «Está en la habitación 628. Por favor, silencio, no ha tenido mucho tiempo para recuperarse». «Gracias», dijo Hisashi asintiendo, y luego apartó a Inko del escritorio. Mientras caminaban por el pasillo, el comportamiento de Inko cambió. «Hisashi, ¿estamos listos para asumir la responsabilidad?», preguntó Inko, abrazándose. Hisashi se detuvo, se dio la vuelta y dijo: «No, vámonos a casa. Seguro que tu hermano estará bien». Hisashi empezó a caminar en dirección contraria, pero antes de que pudiera alejarse demasiado, Inko usó su don y lo agarró por el cuello de la camisa. En cuanto Hisashi sintió que la camisa lo tiraba hacia atrás, se detuvo y rió entre dientes. Luego se giró y regresó con Inko, poniéndole un brazo sobre el hombro. «Hemos hecho todo lo posible para prepararnos, pero para cosas como esta. A veces, lo mejor no es estar preparado para todo, sino hacer todo lo posible por adaptarse a lo desconocido». Inko abrazó a Hisashi y lloró un poco en su camisa. Hisashi abrazó a Inko hasta que dejó de llorar. Al detenerse, miró a su esposo y él le preguntó: «¿Lista para entrar?». Inko asintió, así que juntos dieron los últimos pasos hacia la habitación 628, donde Hisashi llamó a la puerta. Unos momentos después, una voz gritó: «¿Quién es?». La voz sonaba agotada, pero incapaz de dormir. «Son Inko y Hisashi», dijo Inko con voz tranquila.
Inko, me alegra oír tu voz. Puedes entrar, si dejas tu equipaje en el pasillo, dijo la voz con un toque de humor. Hisashi soltó una risa falsa y abrió la puerta. Obviamente no estás tan cansado si eres capaz de bromear sobre eso. Hisashi e Inko entraron y vieron a Kaina apoyada en la cama. Respiraba con dificultad y tenía los párpados entrecerrados. Inclinó la cabeza y, a pesar de estar muy pálida, esbozó una leve sonrisa al verlos a ambos. Hisashi, podré bromear sobre eso en mi lecho de muerte, dijo Kaina, mientras su sonrisa se transformaba en una mueca burlancia. Vamos, no hablemos de eso ahora, dijo Inko, acercándose a Kaina y dándole un pequeño abrazo. Me alegra verte de nuevo. ¿Qué tal todo? Kaina asintió con la cabeza hacia una pequeña bañera con una manta asomando por el borde. Apenas estuve de parto 1 hora, parecía que el pequeño quería salir, dijo Kaina, y luego notó la preocupación en el rostro de su hermana. Inko, está bien. A pesar de haberse adelantado 1 semana, el médico le dio el alta. ¿Y qué nombre piensas ponerle? Preguntó Hisashi, acercándose a la bañera y observando al recién nacido que yacía adentro. Estaba envuelto en una manta y dormía profundamente. Pensé en dejar eso en manos de sus padres, dijo Kaina. Inko respiró hondo y casi se cae al suelo. Inko, por eso dejaste el entrenamiento. Querías tener una familia, algo que llevas 3 años intentando. Por eso lo cargué. Inko miró a su hermana a los ojos y le preguntó, ¿estás segura? Usando toda su fuerza de voluntad, Kaina se inclinó hacia adelante y abrazó a su hermana menor. Estoy segura. No es que mi trabajo me dé tiempo para ser una madre de verdad. Quiero que crezca con eso en su vida. Kaina rompió el abrazo y miró a Inko a los ojos. Oye, eso no significa que no estaré ahí cuando pueda. Soy quien pasó por todo esto, lo veré crecer. ¿Cómo lo llamarás? Izuku, mi gorrilla, dijo Inko, acercándose y viendo a su sobrino por primera vez. Inko miró a Kaina, quien simplemente asintió. 3 días después. Kaina e Izuku recibieron el alta hospitalaria. Como Hisashi no estaba disponible, Inko los recogió y los llevó a casa. En casa de Hisashi e Inko, Inko cargó a Izuku mientras caminaba lentamente junto a Kaina. Tras abrir la puerta principal, Inko ayudó a Kaina a atravesar la sala de estar hasta la habitación de invitados en la planta baja. Tras acomodar hábilmente a Izuku en la cuna que había llegado temprano, Inko se sentó en la cama junto a su hermana. Juntas permanecieron en silencio durante unos minutos. ¿Recuerdas el día que me dijiste que ya no entrenarías conmigo con la Comisión de Seguridad Pública de Héroes? Preguntó Kaina, y luego tomó un pequeño trago de agua. Sí, al principio parecías decepcionada, pero luego sonreíste y me abrazaste. Me dijiste que debía seguir mi propio camino, por muy diferente que fuera el tuyo, dijo Inko, mirando a su hermana. Kaina asintió y pareció querer decir algo, pero no lo hizo. En cambio, decidió decir, parecías tan feliz. Nunca te vi sonreír tan radiantemente como cuando hablabas de Hisashi. Espero que siempre sepan cuánto me encanta verlos juntos, a pesar de las frecuentes discusiones entre Hisashi y yo. Lo sé, dijo Inko, sonriendo pícaramente a Kaina. Kaina rió entre dientes y le dio un ligero puñetazo en el brazo. Durante los meses siguientes, Kaina se recuperó para volver a ser una heroína profesional. A su regreso, dio una conferencia de prensa para contarles a todos que tenía un problema familiar que le acaparaba toda la atención. A medida que Izuku crecía, Kaina los visitaba a él y a su hermana con la mayor frecuencia posible. Sin embargo, como su agencia estaba a 2 ciudades de distancia, sus visitas no eran tan frecuentes como ella deseaba. Cada vez eran menos frecuentes a medida que volvía a ser Lady Nagant y la HPSC le encomendaba más misiones. Aún así, se esforzó al máximo por ver a su hijo, pero todo se detuvo un día. Ese fatídico día en que el mundo del que se había desilusionado se hizo añicos con un solo disparo. Capítulo 2. En ese día olvidado pero fatídico. Izuku tenía 4 años cuando sucedió. Su madre, Inko, lo llevaba al parque local para empezar bien el fin de semana. Al entrar en el parque, el teléfono de Inko sonó. Inko sacó el suyo y vio que Kaina la llamaba. Curiosa por saber de qué querría hablar su hermana, Inko contestó y se llevó el teléfono a la oreja. Sin embargo, antes de que pudiera decirle una palabra, Kaina gritó. Inko. Gracias a Dios que contestaste. ¿Qué pasa, Kaina? ¿Por qué llamas?
Preguntó Inko, notando de inmediato la tensión y la preocupación en la voz de Kaina. Inko sintió que empezaba a preocuparse por la preocupación de su hermana, así que tuvo que respirar hondo varias veces. Inko, necesito que me escuches. Lo que voy a decir va a ser confuso, pero necesito que me escuches, dijo Kaina, sonando sin aliento. Eso preocupó muchísimo a Inko, ya que no había oído a Kaina quedarse sin aliento. No después de entrenar con la HPSC. Kaina no estaba sin aliento por cansancio, no, estaba estresada. Inko podía sentir que comenzaba a usar el entrenamiento que recibió junto a Kaina sobre cómo lidiar con situaciones estresantes. ¿Está bien? ¿Qué necesitas decirme? Verán mi nombre de héroe en las noticias en los próximos días. Probablemente se trate de una pelea que tuve con otros héroes profesionales. Solo sepan que lo que digan no es cierto, dijo Kaina con ansiedad, mientras el viento soplaba con fuerza, impidiéndole a Inko oír a su hermana. Entonces, ¿cuál es la verdad? Preguntó Inko al oír el ruido de grava que se movía desde el otro lado de la llamada de Kaina. Eso le indicó a Inko que su hermana estaba siendo perseguida, pero ¿quién la perseguía y por qué? ¿Esa es la tía Kaina? Preguntó Izuku, tirando de la pernera del pantalón de Inko. Sí, cariño. Estamos hablando en serio y ella necesita decirme algo, dijo Inko, y entonces oyó a Kaina suspirar con tristeza. ¿Cuál es la verdad, Kaina? Lo siento, pero es mejor que no sepas toda la historia. Justo ahora voy a un sitio y me ausentaré por un tiempo, dijo Kaina. La mente de Inko descifró el código mientras Kaina iba a ser arrestada. Dios mío, Kaina, ¿qué hiciste? Preguntó Inko, mirando a su alrededor como si alguien los estuviera buscando a ella y a Izuku. Observó a la multitud. Una pareja recién llegada paseando a su perro por el parque. Un vendedor ambulante de conos de nieve. Solo otras personas haciendo sus tareas cotidianas, ninguna mostraba malas intenciones. Siento no poder decírtelo. Pero hay algo que puedes prometerme. ¿Recuerdas cómo hablamos del futuro cuando Izuku empieza a hacer preguntas específicas? ¿Recuerdas esa conversación? Preguntó Kaina mientras recuperaba el aliento. Sí, quiero. Preguntó Inko, agarrando la mano de Izuku y llevándolo hacia un banco del parque. Sus ojos seguían escudriñando a la multitud que la rodeaba. Habían llegado algunas personas nuevas, pero aún así, ninguna parecía tener la intención de hacerles daño a Inko ni a Izuku. ¿Recuerdas cómo le explicábamos nuestra situación y la verdad? Sobre todo, dijo Kaina. Su voz aún sonaba tensa, pero parecía estar tranquilizándose un poco. Hablar con su hermana siempre la tranquilizaba, sin importar lo que la estresara. Lo haré. Dijo Inko mientras miraba a Izuku. Necesito que me prometas que eso no pasará. Cuando Izuku empiece a hacer esas preguntas, dile las mentiras que más lo convenzan. Cualquier cosa menos la verdad, será mejor que la sepa. Lo salvará de un mundo de dolor y sufrimiento. Un legado del que no tiene por qué ser parte. ¿Puedes prometerme eso? Preguntó Kaina. Inko respiró hondo y preguntó. ¿Por qué? ¿Por qué me pides que haga todo eso? Sé que ahora mismo todo esto suena confuso, pero cuando escuches las mentiras de los medios empezarás a entenderlo. Por ahora, solo puedo decirte que sería mejor que tú y tu familia no tuvieran ninguna conexión con el nombre de Kaina Tsutsumi o Lady Nagant. Como mi hermana menor, ¿puedes hacer eso? Preguntó Kaina con una voz que sonaba como metal afilado. Solo dime por qué. ¿Por qué tengo que prometer esto? Y lo haré, dijo Inko. Sin embargo, Kaina no respondió por un momento. Inko sintió que su corazón se aceleraba mientras esperaba la respuesta de su hermana mayor. Inko miró a la multitud. Era evidente que su hermana estaba cazando. Quizás ella también. Su relación no era pública. Solo quienes la conocían desde la infancia sabían que Kaina e Inko eran hermanas. Inko nunca quiso ser una heroína, por eso se casó con Isashi y enseguida reveló su apellido. No estaba destinada a ser el centro de atención, pero ambas hermanas se amaban demasiado como para dejarse de lado. Finalmente, Kaina respondió a la petición de Inko. Solo una frase. Siento no estar cerca de mi hermanita, pero confiamos en las personas equivocadas. El mundo de Inko se hizo añicos al oír a su hermana decir esas palabras y luego desconectarse. Su hermana estaba siendo perseguida por alguien de su pasado. Alguien en quien alguna vez confiaron, y si buscaban a Kaina, lo más probable era que también empezaran a perseguir a Inko y su familia. Inko miró a Izuku, el hijo de Kaina. El niño que le fue encomendado proteger del mundo. No iba a dejar que lo cazaran también.
Durante el año siguiente, Inko cumplió su promesa y nunca mencionó a su hermana ni su imagen de prohéroe. Tras ver la nueva transmisión y enterarse de que Lady Nagant había sido arrestada por matar a 2 prohéroes, Inko comprendió por qué Kaina no quería que Izuku supiera la verdad. Su hermana había sido tildada de terrorista y villana de clase S. Si la gente supiera que era la hermana de Lady Nagant o que Izuku era su hijo biológico, los verían de otra manera. Inko no quería que eso afectara la conciencia de Izuku, ya que le haría cuestionarse quién era realmente. Con las conexiones de Isashi, era fácil borrar la conexión de Inko con su hermana. Que ella tuviera el apellido de Isashi y que Izuku naciera bajo el nombre de Midori ya simplificaba todo. Pero eso nunca iba a ser fácil. Izuku era un niño inteligente y, al darse cuenta de lo diferente que era su don del de Inko y Isashi, empezó a hacerse preguntas. Al principio, fue fácil responder a la pregunta de Izuku sobre dónde estaba la tía Kaina y por qué ya no la visitaba. Una simple mentira sobre que estaba demasiado ocupada para visitarla fue suficiente para satisfacer la curiosidad de Izuku, pero Inko sabía que eso no duraría mucho. Se esforzaba cada día por prepararse mentalmente para el día en que tendría que decir la mentira más grande de su vida. Inko pensó que estaba lista para ese día, pero cuando sucedió no lo estaba. Todo había empezado como cualquier otro día, con Inko despertando a Izuku para ir al jardín de niños. Izuku se despertaba lentamente, apartándose el pelo morado de la cara. Después de unos minutos, estaba lo suficientemente despierto como para levantarse de la cama y vestirse. Caminando por el pasillo, Izuku empezó a rascarse el brazo derecho. Cuando Inko se dio cuenta, preguntó: ¿Hay algo mal con tu brazo, Izuku? Izuku continuó rascándose el brazo. Me duele y me pica. Oh, probablemente te quedaste dormido y te quedaste raro. Le puede pasar a cualquiera. Centrémonos en el desayuno y en llevarte a la escuela, dijo Inko, con un tono de voz de cuna, el que usaba siempre que quería que Izuku hiciera algo sin discutir. A pesar del constante hormigueo en el brazo, Izuku se concentró en su rutina y la de su madre para prepararse para la escuela. Después de un desayuno rápido y cepillarse los dientes, Inko llevó a Izuku al jardín de niños. Al acompañarlo hasta la puerta principal, Inko notó que Izuku seguía rascándose el brazo. ¿Todavía te duele el brazo, cariño? Dijo Inko agachándose para estar a la altura de los ojos de su hijo. Sí, pero ya no es tan malo como antes, dijo Izuku, poniendo cara de tipo duro. Esto hizo que Inko se riera y abrazara a Izuku. Bueno, intenta no pensar mucho en ello. Si sigue sintiéndose raro después de la escuela, lo llevaremos al médico a ver qué le pasa, dijo Inko. Izuku asintió y entró a la escuela. Durante todo el día, Izuku hizo todo lo posible por ignorar el dolor y la irritación que sentía en el brazo. Sin embargo, la sensación se hizo cada vez más intensa. Hasta después de comer, cuando todos salieron a jugar al patio. En ese momento, Izuku ya no pudo soportar la sensación en el brazo. Una vez afuera, se hizo a un lado y se atacó el brazo. Sin embargo, la sensación no desapareció, ni siquiera después de que su brazo se enrojeciera. Mientras se rascaba el brazo, observó a los demás niños patear una pelota. Se lo pasaban genial hasta que el mejor amigo de Izuku, Katsuki Bakugo, agarró la pelota y, sin querer, la pateó demasiado fuerte. Salió del parque infantil y se estrelló contra un árbol cercano. Todos los niños se acercaron al árbol y, por turnos, saltaron para intentar derribarla. Quizás deberíamos pedirle ayuda a un profesor, sugirió un niño mientras otro intentaba recuperar la pelota sin éxito. Ninguno se acercaba. No, no necesitamos su ayuda, dijo Bakugo con seguridad, pues era el único que se acercaba siquiera un poco a la rama donde reposaba la pelota. Aunque aún estaba a unos cuantos centímetros. Pero ninguno de nosotros puede saltar lo suficientemente alto para alcanzarlo, señaló otro niño. Izuku se impulsó fuera del edificio y comenzó a caminar, pensando que podría ayudar. Bakugo vio a Izuku y sonrió, pues a pesar de ser uno de los estudiantes más bajos, Izuku era el más atlético. ¿Por qué no dejamos que Izuku lo intente? Seguro que lo domina y así no tendremos que pedir ayuda a los adultos. Izuku miró hacia el árbol. Era un buen saltador, pero ni siquiera así creía que pudiera alcanzar esa altura. No lo sé, Kacchan. No estoy de acuerdo con los demás. Sería mejor que uno de los profesores lo consiguiera. Además, ¿por qué no usas tu don para derribarlo? Dijo Izuku mirando a su mejor amigo. Bakugo se burló y dijo: sí, entonces me meteré en problemas por usar mis dones. Supongo que solo tienes miedo de no poder saltar tan alto.
Izuku sabía que Bakugo solo lo estaba provocando y, sinceramente, no le importó. Para Izuku, era su forma de decirle que realmente creía que Izuku sería capaz. Izuku calculó la altura que tendría que saltar de nuevo y dijo: supongo que no hay problema en intentarlo. Pero si no puedo, deberíamos pedirle a uno de los profesores que nos lo consiga. Todos los niños asintieron, mientras que Bakugo chasqueó la lengua al ver la facilidad con la que Izuku conseguía que la gente estuviera de acuerdo. Izuku retrocedió un poco para tomar impulso, indicándoles a todos que le despejaran el camino. Una vez que todos se alejaron del árbol, Izuku despegó. Al acercarse, echó los brazos hacia atrás y los levantó, impulsándose hacia arriba. Al elevarse, levantó las manos para alcanzar la pelota. Al llegar a la cima del salto, parecía que podría alcanzarla. Pero resultó que aún le faltaban unos milímetros. Al empezar a caer, intentó estirar el brazo para derribar la pelota del árbol. De repente, su brazo derecho gritó de dolor y empezó a salir vapor a su alrededor. Izuku sintió que su antebrazo derecho se expandía y palpitaba, aumentando de tamaño, mientras que su mano se alargaba al estrecharse. Su mano salió disparada, derribando la pelota del árbol. Juntos, Izuku y la pelota cayeron al suelo. Al aterrizar, Izuku cayó de rodillas, apretando el brazo derecho contra el pecho. Un dolor intenso le recorrió el brazo, para luego desaparecer y luego reaparecer. Mientras sostenía su brazo transformado contra el pecho, el dolor comenzó a disminuir lentamente. En ese momento, la directora de la escuela vio a todos los niños junto al árbol. Al acercarse, preguntó: ¿está todo bien? Los niños miraron a Izuku mientras su cabello morado oscuro comenzaba a cambiar. Ya no era de un solo color. Manchas y mechones verdes se extendían por su cabello. Bakugo miró a la directora Nozomi y dijo: creo que Izuku acaba de adquirir su don. Siendo una vieja amiga de Inko desde la secundaria, la directora Aneko Nozomi conocía a Inko y Kaina. Ambas habían sido damas de honor en la boda de Inko y Sashi. Por lo tanto, fue una de las pocas personas a las que Inko le contó la situación de Izuku. Sabiendo que debía mantenerlo en secreto, la directora Nozomi se arrodilló rápidamente frente a Izuku y susurró: mi gorrilla, necesito ver tu brazo. Izuku asintió lentamente y le mostró su mano. Aunque Inko y Kaina siempre creyeron que Izuku heredaría el don de Kaina, existía una pequeña posibilidad de que heredara el don de quienquiera que fuera su padre. De haberlo hecho, su vida habría sido mucho más sencilla para siempre. Sin embargo, una vez que la directora Nozomi vio el brazo derecho de Izuku, supo que nadie más podía verlo. Izuku, ¿puedes transformarlo de nuevo? Susurró. Izuku negó con la cabeza. La sensación en su brazo era completamente nueva y no podía controlarla. La directora Nozomi sabía que debía actuar rápido, así que se quitó la chaqueta y se la puso a Izuku. Luego miró a Bakugo y dijo: ¿podrías informarle al señor Bashira que tiene que salir? Necesito llevar a mi gorilla a mi oficina. Bakugo asintió y se fue mientras la directora Nozomi ayudaba a Izuku a ponerse de pie. Lo acompañó por el patio y dentro del edificio. Cruzando rápidamente la escuela hacia su oficina, la directora Nozomi cerró la puerta con llave al entrar ella e Izuku. Le indicó a Izuku que se sentara en una de las sillas mientras se dirigía a su escritorio y marcaba el número de teléfono de Inko. Una vez que la línea se conectó, la directora Nozomi dijo: hola Inko, espero que tengas un buen día. Me alegra saberlo. Llamo porque apareció el don de Izuku. Lamentablemente, es Kaina. Coinciden casi a la perfección, incluso con el cambio de cabello. Nadie más había visto su brazo, ni siquiera los otros niños. Acudiste a mí porque confiabas en mí. Por ahora está bien. Estamos en mi oficina. Sin embargo, hay un problema. No sabe cómo recuperarlo. Creo que sería mejor que vinieras cuanto antes. No podré tenerlo en mi oficina todo el día sin que le hagan algunas preguntas. La directora Nozomi se quedó en silencio por un segundo y luego dijo: está bien, le avisaré a la recepción. Nos vemos en un rato. Terminó la llamada y se acercó a Izuku. Se agachó, lo miró a los ojos y le dijo: tu mamá llegará en unos minutos, ¿de acuerdo? ¿Cómo te sientes? Izuku sonrió de repente, por alguna razón, y luego extendió la mano izquierda y dijo: sé que me picaba tanto el brazo. Abrió la mano izquierda y en la palma había una pequeña canica de vidrio. Esto se metió dentro. La directora Nozomi miró la canica confundida. Una pregunta que no tendría respuesta hasta que llegara Inko. Por suerte, llegó a tiempo. Su llegada fue anunciada cuando llamaron a la puerta.
La directora Nozomi se acercó y abrió. Metió a Inko rápidamente dentro y luego cerró la puerta con llave. La directora Nozomi explicó rápidamente cómo Izuku intentaba sacar una pelota de un árbol. Con esa información Inko se arrodilló frente a su hijo y con una sonrisa dijo: Izuku, voy a necesitar echarle un vistazo a tu brazo. ¿Puedes mostrármelo? Izuku asintió lentamente y extendió su brazo derecho desde dentro de la chaqueta. Inko se sorprendió al ver el brazo de Izuku y luego miró a su amiga. La directora Nozomi había dicho que era casi perfecto, pero el brazo de Izuku no se parecía en nada al de Kaina. Mientras el rifle de Kaina se extendía desde su codo, contorsionándole el antebrazo contra el hombro. Un aspecto del don de su hermana que Inko encontraba repugnante, sinceramente. Sin embargo, en lugar de eso, el antebrazo de Izuku se había transformado en el rifle. Su antebrazo se había transformado en la culata y el cuerpo principal de un rifle de largo alcance, mientras que toda su mano se había estirado y estrechado hasta convertirse en el cañón. Parecía una versión simplificada del don de Kaina, lo que significaba que había evolucionado y era más poderoso. Pero ahora no era el momento de probar el don de Izuku. ¿Estaría bien si me llevo a Izuku a casa el resto del día?, preguntó Inko, mirando a su vieja amiga. La directora Nozomi asintió y dijo: es una práctica habitual que un niño se vaya a casa temprano cuando aparece su peculiaridad. Y entre tú y yo, si necesitas el resto de la semana, tómalo. Inko asintió y luego volvió a mirar a su hijo. Podría ayudarlo a aprender su don más tarde, pues ahora necesitaba recuperar su brazo. Tras entrenar con Kaina en la HPSC, Inko y su hermana aprendieron mucho sobre sus respectivos dons. Kaina ha contado lo difícil que era evitar que su don se desarrollara cuando estaba estresada. Que algo así sucediera debió ser muy estresante para Izuku. Usando el único método que Inko y Kaina usaban para calmarse, Inko presionó suavemente su dedo índice contra el pecho de Izuku y dijo: Izuku, quiero que cierres los ojos y respires lentamente mientras escuchas mi voz. Izuku asintió y cerró los ojos. La emoción nace en el corazón, en lo más profundo del alma. Fluye por los pulmones y se llena de poder. Inko recorrió con el dedo la cintura de Izuku. Luego fluye por las venas y mueve el cuerpo. Inko volvió a subir el dedo por el pecho de Izuku, hacia su hombro. Va desde los pies hasta la punta de la mano. El dedo de Inko fue lentamente hasta el hombro de Izuku y luego bajó por su brazo. A medida que el dedo de Inko se acercaba lentamente al codo de Izuku, empezó a formarse vapor alrededor de su antebrazo. Su brazo se transformó lentamente en un brazo normal a medida que el dedo de Inko descendía. Finalmente, se deslizó del dedo medio de Izuku. Izuku respiró hondo y sintió que todo su cuerpo se relajaba. Todo va a estar bien, cariño, dijo Inko, envolviendo a Izuku en un fuerte abrazo. Siguieron abrazándose durante unos minutos. Al terminar, Inko le devolvió la chaqueta a su amiga y le dio las gracias. Inko acompañó a Izuku hasta el coche y juntos se fueron a casa. En casa, Inko le preparó a Izuku un pequeño bocadillo de arroz y luego se sentaron a la mesa de la cocina. Mientras Izuku comía lentamente su arroz, miró a su madre y le preguntó: ¿por qué no se les permitió a otros ver mi don? ¿Tiene algún problema? Inko quería arrepentirse de su mala suerte. Claro que Izuku haría la pregunta que iría al meollo del asunto. Inko tuvo que pensar en algo rápidamente, y entonces su mirada se posó en la camiseta All Might de Izuku. Una mentira que sería creída y fácil de recordar se formó en su mente. Izuku, sabes que el mundo está protegido por All Might, comenzó Inko, e Izuku asintió. Bueno, no siempre fue así. La gente malvada se escondía en las sombras del mundo y ansiaba poder. Imagina si alguien malo se hubiera apoderado de All Might cuando era joven y le hubiera enseñado a odiar el mundo. Izuku negó con la cabeza y dijo: no, no, quiero. Inko entró en pánico y abrazó a Izuku. No pasa nada, el mundo no es así, pero me preocupas mucho. Tu padre y yo siempre supimos que tendrías un don poderoso, pero tendrás que aprender a controlarlo, a usarlo para proteger a los demás. Pero hasta entonces, es mejor que nadie sepa de tu don. ¿Puedes hacer eso por mí?, preguntó Inko, conteniendo una mueca. Sabía que probablemente no era la mejor manera de explicarlo todo, pero no podía retractarse de nada de lo que había dicho. Esta era la mentira con la que tendría que vivir toda su vida. Izuku lo pensó un segundo. El mundo estaba lleno de poderosos dones, héroes que los usaban para proteger a los demás. ¿Qué pasaría si uno de esos héroes fuera criado para ser villano? ¿Qué tan diferente sería el mundo?
Si tenía un don poderoso y asombroso, entonces debía elegir el camino del héroe. Pero había una cosa que quería hacer. ¿Puedo al menos enseñárselo a Kacchan? Inko tuvo que contenerse para no estallar de risa. De todas las cosas que Izuku iba a decir, pedirle que compartiera su don con sus mejores amigos debería haber sido lo primero que esperaba oír. Soltó una risita y luego le acarició el pelo. ¿Qué tal si aprendes a controlar tu don antes de enseñarlo, Katsuki? Izuku asintió, entendiendo las palabras de su madre. Pasó el resto del día jugando en su habitación mientras Inko intentaba poner a prueba a su hijo sobre el uso de su don sin que pareciera demasiado experta. Todo empezó aceptando la oferta de Aneko de tomarse el resto de la semana libre. Al día siguiente, Inko empezó a enseñarle a Izuku a controlar su don. Izuku empezó a aprender cuál era exactamente. Inko le explicó que le permitía transformar su brazo derecho en un rifle de largo alcance con la capacidad de disparar una bala. Inko trabajó con Izuku para aprender a controlar la transformación de su don y a estar activo solo cuando él quería. Algo que Izuku aprendió con una rapidez sobrenatural y que ya dominaba para cuando Inko sirvió el almuerzo. Inko pasó la tarde dando pistas sutiles de que Izuku debía usar su cabello bicolor para tejer balas. Para cuando llegó la hora de cenar, Inko estaba a punto de decírselo todo a su hijo, pero al sentarse, se apartó un poco de pelo de la cara. Comentó cómo, de alguna manera, su cabello se entrelazaba solo. A Izuku le costó un poco más descubrir cómo tejer su cabello en una bala. Tuvo que darle vueltas en el dedo un par de veces. Una vez que lo logró, deslizó la bala por la pequeña abertura que tenía en el lateral del antebrazo. Izuku sintió que la bala encajaba y, emocionado, saltó de la silla y apuntó con el brazo a la pared. Sin previo aviso, Izuku flexionó el brazo y un disparo resonó en la casa. ¡Izuku!, gritó Inko, extendiendo la mano y agarrando la bala veloz con su don. La bala brilló con un brillo verde al disminuir la velocidad y luego se detuvo en el aire. Al instante siguiente, voló directo a la mano extendida de Inko. Al impactar en su mano, Inko tuvo que contener la respiración. Ese era un uso de su don que no había usado en mucho tiempo. Miró severamente a Izuku y, con voz tranquila, dijo: Bien, regla número 1. No dispares tu don dentro. Lo siento, mamá, dijo Izuku, transformando su brazo de nuevo a su forma normal. Inko suspiró mientras se acercaba a abrazar a Izuku y le decía: No te preocupes, cariño. Cuando descubrí mi don, quise ver qué podía hacer con él. Accidentalmente, me di con un trozo de metal caliente en la mano. Tengamos cuidado con cómo usamos nuestros dones. Izuku asintió mientras le devolvía el abrazo a su madre. Inko e Izuku pasaron la tarde descansando de su trabajo en el don de Izuku. Al ponerse el sol, Izuku se fue a la cama mientras Inko buscaba en su armario una carpeta básica. Al encontrar lo que buscaba, sacó una carpeta básica con el sello Proyecto Velocidad en la portada. Inko regresó a la mesa de la cocina y se sentó. Dejó la carpeta básica sobre la mesa y la abrió. Dentro había resúmenes de los diferentes entrenamientos que ella y Kaina recibieron en su adolescencia. Luego vio una foto de ellas probándose sus nuevos trajes de héroe, para ver si les gustaban. Lady Nagant estaba escrita sobre la foto de Kaina, mientras que Invocadora estaba escrita sobre la de Inko. Pero eso no era lo que Inko buscaba. Al final de la carpeta, Inko encontró una tarjeta de presentación del antiguo responsable de HPSC de Kaina y ella. Inko sabía que podía enseñarle a Izuku a usar su don, pero eso era todo. Para que Izuku pudiera usar su don eficazmente, iba a necesitar ayuda adicional. Bueno gente, esos fueron los 2 primeros capítulos de este fanfic, espero que haya sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.